Imagina por un momento que las lágrimas de una sola mujer pudieran destruir completamente el mundo entero. Que su dolor fuera tan profundo que causara inundaciones devastadoras capaces de borrar toda la civilización humana de la faz de la Tierra. Esto no es solo una metáfora poética, sino la historia real de Chalchutlicue, una de las diosas más poderosas y temidas del panteón azteca. Hoy vas a descubrir cómo esta misteriosa deidad del agua no solo controlaba ríos, lagos y lluvia, sino que literalmente puso fin a toda una era de la humanidad. Te contaré secretos que los antiguos mexicas susurraban con reverencia y miedo, y entenderás por qué esta diosa era tan venerada como temida. ¿Estás listo para descubrir cómo una sola diosa pudo ser la fuente de toda la vida, y a la vez, la portadora de una destrucción tan devastadora que reescribió el destino del mundo? Quédate conmigo, porque la historia de Chalchutlicue es una de esas que te dejará sin aliento. Soy tu guía en este viaje al corazón de la mitología azteca, y te prometo que lo que vas a escuchar hoy cambiará completamente tu perspectiva sobre el poder del agua y la feminidad divina. Parte 1. El nacimiento de la diosa Chalchutlicue. Para entender verdaderamente quién era Chalchutlicue, necesitamos viajar hasta el momento mismo de la creación del universo según la cosmogonía azteca. Su nombre, que significa la de la falda de jade, ya nos da una pista sobre su naturaleza preciosa y poderosa. Chalchutlicue nació de las aguas primordiales, esas fuentes sagradas que existían antes que cualquier otra forma de vida. Los antiguos mexicas creían que ella era hermana de Tlaloc, el famoso dios de la lluvia, pero aquí viene el primer dato que te va a sorprender. Mientras Tlaloc controlaba las aguas que caían del cielo, Chalchutlicue dominaba todas las aguas que fluían sobre la tierra. Pero espera, porque la relación entre estos dos hermanos no era precisamente armoniosa, y pronto descubrirás cómo esta tensión familiar cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El jade no era simplemente una piedra preciosa para los aztecas, representaba la vida, la fertilidad y la conexión con lo divino. Cuando los mexicas nombraron a esta diosa la de la falda de jade, estaban reconociendo que ella encarnaba el poder vital del agua en todas sus formas. Sus ropajes verdes como el jade simbolizaban la vegetación que florece gracias al agua, los campos fértiles que alimentaban al imperio. Pero Chalchutlicue no era solo una diosa benevolente. Los antiguos la describían con una dualidad fascinante. Podía ser la madre nutricia que daba vida a los cultivos, pero también la fuerza destructiva que arrastraba pueblos enteros con sus inundaciones. Esta naturaleza dual la convertía en una de las deidades más complejas y respetadas del panteón azteca. La familia de Chalchutlicue estaba compuesta por algunas de las figuras más importantes de la mitología mesoamericana. Además de su hermano Tlaloc, estaba conectada con los tlaloques, pequeños ayudantes divinos que distribuían la lluvia por todo el territorio. Pero aquí viene algo realmente intrigante. Según algunas versiones de los mitos, Chalchutlicue no solo era hermana de Tlaloc, sino que también se convirtió en su esposa tras un conflicto que involucró a la primera esposa del dios de la lluvia. Esta complicada dinámica familiar no era inusual en la mitología azteca, donde las relaciones entre dioses a menudo reflejaban las fuerzas naturales en constante tensión y equilibrio. La diosa Chalchutlicue reinaba sobre un imperio líquido más vasto de lo que podrías imaginar. Su jurisdicción incluía cada arroyo, cada río, cada lago y cada manantial en el territorio azteca. Pero su poder iba mucho más allá del control físico del agua. Ella era la guardiana de las emociones que el agua representa, la pureza, la limpieza espiritual, el renacimiento y también la capacidad destructiva de las pasiones descontroladas. Los aztecas construyeron templos magníficos en su honor, especialmente cerca de cuerpos de agua importantes. El más famoso estaba en Teotihuacán, donde los peregrinos venían desde lugares remotos para honrarla y pedirle favores relacionados con la fertilidad, tanto de la tierra como de las mujeres. Pero lo que realmente te va a fascinar es cómo esta diosa se comunicaba con sus devotos, porque sus métodos eran tan hermosos como aterradores. Los rituales dedicados a Chalchutlicue eran espectáculos de una belleza indescriptible, pero también de una intensidad que nos resulta difícil comprender hoy. Durante las ceremonias principales, los sacerdotes vestían túnicas azules y verdes que imitaban el color de las aguas sagradas. Llevaban máscaras elaboradas decoradas con jade, turquesa y plumas de quetzal que representaban la espuma del agua en movimiento. Uno de los rituales más impactantes era la danza de las aguas eternas. Los participantes se sumergían en lagos sagrados mientras cantaban himnos que habían sido transmitidos de generación en generación durante siglos. Creían que durante estos momentos de inmersión total, Chalchutlicue podía hablarles directamente, susurrándoles secretos sobre el futuro de las cosechas y las estaciones de lluvia. Aquí encontramos uno de los aspectos más tiernos de esta poderosa diosa.
Chalchiuhtlicue era considerada la protectora especial de los niños recién nacidos. Los aztecas creían que ella purificaba a los pequeños cuando eran bañados por primera vez, lavando cualquier impureza espiritual que pudieran haber traído del mundo de los espíritus. Las madres aztecas realizaban ceremonias específicas donde presentaban a sus hijos ante altares dedicados a Chalchiuhtlicue, pidiendo que la diosa bendijera a los pequeños con salud, fortaleza y una vida larga. Estas ceremonias incluían ofrendas de flores acuáticas, jade molido mezclado con agua pura, y cantos que imitaban el sonido del agua corriendo. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Chalchiuhtlicue, el quinto sol y la gran destrucción. Para comprender el evento más dramático de la historia de la diosa Chalchiuhtlicue, necesitamos entender cómo los aztecas veían la historia del mundo. Según su cosmología, habían existido 5 eras o soles diferentes, cada una gobernada por una deidad distinta y cada una terminando en una catástrofe específica. El primer sol había sido destruido por jaguares, el segundo por huracanes, el tercero por lluvia de fuego, y el cuarto sol era precisamente el dominio de Chalchiuhtlicue. Este era conocido como Nahuiatl o Cuatro Agua, y bajo su reinado, la humanidad había florecido de maneras extraordinarias. Pero algo terrible estaba a punto de suceder, algo que convertiría a nuestra diosa protectora en la destructora de su propia creación. Durante el cuarto sol, la diosa Chalchiuhtlicue había creado una humanidad especial. Los seres humanos de esta era eran diferentes a nosotros, vivían en perfecta armonía con el agua, podían respirar bajo ella como si fuera aire, y sus cultivos crecían sin necesidad de irrigación artificial porque la diosa proveía exactamente la cantidad de humedad necesaria en cada momento. Los lagos eran cristalinos, los ríos corrían limpios y abundantes, y las lluvias llegaban con precisión perfecta para nutrir cada planta en su momento ideal. Era literalmente un paraíso acuático donde la humanidad había alcanzado un nivel de civilización que superaba todo lo conocido. Pero los otros dioses comenzaron a sentir envidia del éxito de la diosa Chalchiuhtlicue. Especialmente Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, 2 de las deidades más poderosas del panteón, empezaron a conspirar contra ella. Argumentaban que los humanos se habían vuelto demasiado dependientes del agua, que habían perdido la capacidad de enfrentar desafíos y que se habían vuelto blandos espiritualmente. La tensión divina creció hasta que finalmente explotó en una confrontación que sacudió los cimientos del universo. Los dioses rivales acusaron a la diosa Chalchiuhtlicue de crear una raza humana inferior, incapaz de la verdadera grandeza espiritual porque todo les había sido dado sin esfuerzo. Lo que sucedió después es uno de los momentos más dramáticos de toda la mitología azteca. Tezcatlipoca, el dios de la noche y los conflictos, se acercó a Chalchiuhtlicue con palabras aparentemente dulces pero envenenadas. Le dijo que sus humanos no la amaban realmente, que solo la veneraban por conveniencia, y que si ella fuera una diosa verdaderamente poderosa, sería capaz de gobernar sobre seres que la eligieran libremente, no por dependencia. Estas palabras hirieron profundamente el corazón de Chalchiuhtlicue. Durante días y noches, la diosa reflexionó sobre las acusaciones, observando a su humanidad perfecta y preguntándose si realmente merecían su protección y amor. La duda había penetrado en el corazón de Chalchiuhtlicue como un veneno lento pero letal. Durante 52 años, la era sagrada de un siglo azteca completo, la diosa luchó internamente con las palabras de Tezcatlipoca. Observaba a los humanos vivir sus vidas perfectas, pero ahora veía debilidad donde antes había visto armonía, dependencia donde antes había visto sabiduría. Finalmente, el dolor se volvió insoportable. Chalchiuhtlicue tomó la decisión más trágica de su existencia. Si sus humanos no podían amarla verdaderamente en su estado perfecto, entonces necesitaban aprender el valor de lo que tenían a través de su pérdida. Lo que está a punto de suceder es tan devastador que cambiaría para siempre la relación entre los dioses y la humanidad. Prepárate para conocer el poder destructivo del amor herido. Cuando la diosa Chalchiuhtlicue finalmente lloró, sus lágrimas no fueron lágrimas ordinarias. Cada gota contenía todo el dolor acumulado de una diosa que había amado incondicionalmente solo para descubrir que su amor podía ser cuestionado. Estas lágrimas cósmicas comenzaron como una llovizna suave, pero rápidamente se transformaron en torrentes que caían del cielo como cascadas celestiales. Los humanos del cuarto sol, acostumbrados a la perfecta gentileza de su diosa, no comprendieron inicialmente lo que estaba sucediendo. Pensaron que era simplemente otra bendición, una lluvia especialmente generosa para sus cultivos. Pero las lágrimas de Chalchiuhtlicue siguieron cayendo, día tras día, sin parar. A medida que las aguas sagradas se acumulaban, algo extraordinario y terrible comenzó a suceder.
Los humanos del Cuarto Sol no murieron ahogados como habríamos esperado. En lugar de eso, las lágrimas divinas los transformaron lentamente en peces. Algunos se convirtieron en carpas doradas, otros en peces tropicales de colores brillantes, y los más nobles se transformaron en especies que aún hoy consideramos sagradas. Esta transformación no era un castigo cruel, sino un acto de amor desesperado. Chalchutlicue no podía soportar destruir completamente a sus hijos humanos, así que los convirtió en seres que podrían vivir para siempre en su elemento, el agua. De alguna manera, había encontrado una forma de preservar su esencia mientras terminaba con su era. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, el mundo había cambiado completamente. Los continentes habían sido remodelados, nuevos océanos habían nacido, y el equilibrio entre tierra y agua había sido alterado para siempre. La diosa Chalchutlicue, agotada por su dolor y su acto de destrucción-creación, se retiró a las profundidades de los lagos más sagrados. Desde entonces, los aztecas creían que ella seguía allí, cuidando a sus hijos transformados en peces, llorando ocasionalmente lágrimas que se convertían en manantiales especialmente puros y poderosos. La historia de la diosa Chalchutlicue nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del amor, el poder y la responsabilidad. Esta diosa nos muestra que incluso el amor más puro puede volverse destructivo cuando es herido por la duda y la manipulación. Su historia es una advertencia sobre cómo las palabras envenenadas pueden corromper incluso los corazones más nobles. Pero también es una historia sobre la transformación y la persistencia del amor. Incluso en su momento de mayor dolor, Chalchutlicue no pudo destruir completamente lo que amaba, sino que encontró una manera de preservarlo en una nueva forma. Y aquí viene el detalle que conecta esta historia antigua con nuestro mundo moderno de una manera que te va a sorprender. Los descendientes de los aztecas aún sienten la presencia de Chalchutlicue en sus vidas cotidianas. Cada vez que llueve después de una sequía, cuando un manantial aparece inesperadamente, o cuando los peces nadan en patrones particularmente hermosos, muchos ven la mano de la diosa del jade trabajando silenciosamente para mantener el equilibrio del mundo. Su historia nos recuerda que el agua, ese elemento que damos por sentado, es en realidad una fuerza divina capaz tanto de crear como de destruir, de nutrir como de transformar. En cada gota que bebemos, en cada río que contemplamos, llevamos un poco del legado de Chalchutlicue. La historia de Chalchutlicue es solo una de las increíbles narrativas que conforman el rico tapestrí de la mitología azteca. Si te ha fascinado conocer sobre esta poderosa diosa del agua y quieres descubrir más secretos de los dioses y héroes de las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte a nuestro canal Historia de Dioses y Héroes. Dale me gusta a este video si la diosa Chalchutlicue te ha impactado tanto como a mí, y déjanos en los comentarios qué otra deidad azteca te gustaría que exploremos en nuestro próximo viaje al corazón de la mitología antigua. Recuerda que cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias extraordinarias que conectan nuestro presente con el fascinante mundo de nuestros ancestros. Y también te recomiendo este video de quién es el Arcángel Samael, el más controvertido de todos. Nos vemos en el próximo video, amigos.